Bueno, siendo las 3:03 de la tarde, damos inicio a la sesión de hoy martes 19 de mayo del 2026. Saludo muy especial a la mesa directiva, a nuestra secretaria, concejalas y concejales, igualmente a Valentina que nos acompaña el día de hoy y para su equipo, a Gilbert y Héctor Fabio que hacen posible la transmisión y a las personas que nos ven por las redes sociales. Procedemos, señora secretaria, a hacer la verificación del quórum para esta sesión. Cordial saludo y bienvenida a todos los honorables concejales a esta sesión ordinaria de hoy martes 19 de mayo de 2026 del Honorable Consejo Municipal de Quinchía Risaralda. Una cordial bienvenida a la doctora Valentina Trejo Ramírez, Secretaria de Desarrollo Social, para su equipo de trabajo que nos acompaña, para Gilbert, igualmente que para Héctor Fabio, quienes hacen posible la transmisión de esta sesión el día de hoy en nuestra comunidad. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la verificación del quórum para este día. Iniciamos con el llamado a lista del honorable concejal Joan Steven Trejos Manso. Presente. Honorable concejal William Edison Vinasco Guevara. Honorable concejal Jason Daniel Trejos Trejos. Honorable concejal Jorge Alberto Uribe Flores. Honorable concejal Rafael de Jesús Molina Rojas. Honorable concejal Ever Alexander Mazo Cano. Honorable concejal Diego Alejandro Ibarra Ladino. Honorable concejal Juan Carlos Ramírez Giraldo. Honorable concejala Edi Mariana García. Presente. Honorable concejala Marisela Alarcón Arce. Honorable concejal Israel Jaramillo Naranjo. Honorable concejala Jenny Alexandra Osorio Betancur. Honorable concejal Mauricio Ladino Gómez. Y la suscrita presente. Bueno, presidente, doy constancia de 6 concejales presentes en el recinto. 7 concejales presentes en el recinto. Y continuamos entonces con el orden del día. Muchas gracias, señora secretaria. Pido por favor que pongamos a consideración el orden del día para esta sesión. Bueno, entonces continuamos con el segundo punto del orden del día. Se da la intervención de la doctora Valentina Trejo Ramírez, Secretaria de Desarrollo Social, quien tocará un tema puntual, que es el tema de transporte escolar. Igualmente, tercero, la socialización de proyectos de acuerdo, en este caso el número 007, que tiene que ver con el ajuste al presupuesto. Quien intervendrá en esta será la doctora Adriana Noemi Londoño, Secretaria de Hacienda. En el cuarto punto será la lectura del acta de la sesión anterior, el quinto punto la lectura de comunicaciones y sexto proposiciones y varios. Reconocemos la presencia del concejal Jason Trejos y la concejala Marisela Alarcón. Concejales, se pone a consideración el orden del día leído por nuestra secretaria. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban, concejales. Queda aprobado por 9 concejales en el recinto. Entramos al desarrollo del orden del día. En su segundo punto, intervención de la doctora Valentina Trejo Ramírez, Secretaria de Desarrollo Social, tema central, transporte escolar. Bienvenida, Valentina, nuevamente al recinto. Bien pueda con su informe. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad que nos ve a través del Consejo Municipal, al canal QTV por hacer posible esta transmisión, a los honorables concejales que nos acompañan en el recinto,
al equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias por estar acá. Hoy vamos a tratar un tema muy puntual y que sé que para muchos y para la comunidad en general viene rondeando, y es el tema del transporte escolar y qué ha pasado con él en esta vigencia 2026, ¿cierto? Antes de eso, yo traje como un pequeño resumen de cómo hemos venido manejando el transporte escolar desde la vigencia o desde el año 2024 hasta la fecha, como para que tengamos presente de qué hemos desarrollado, cuáles han sido como esas acciones que se han venido planteando para prestar un mejor servicio del transporte escolar. Pena, Valentina. Reconocemos la presencia del concejal Israel Jaramillo, del concejal Mauricio Ladino y de la concejala Jenny Osorio. En la vigencia 2024 se garantizó y se prestó el servicio del transporte escolar desde el mes de febrero hasta el calendario escolar que terminó, creo, si no estoy mal, el 28 de noviembre. El valor por día del transporte escolar nos costaba 5.111.000 pesos, ¿sí? Y lo que fue octubre y noviembre, para nosotros poder terminar esos 2 meses, porque la plata de SGP, calidad de educación, no nos alcanzaba para finalizar el calendario escolar, lo que se hizo octubre y noviembre fue financiar el transporte escolar con recursos de libre destinación. Para la vigencia 2024, el transporte escolar nos costó 627.047.700 pesos. Ahora, si bien para la vigencia 2024 nuestro valor día nos costaba 5.491.000, eso pues hubo un aumento aproximado del 7.44% frente al valor día de la vigencia anterior, que fue la del 2024. Con la vigencia 2025 hubo un factor importante, y es que parte de ese financiamiento del servicio del transporte escolar, o del subsidio más bien, lo pudimos financiar con proyecto presupuesto participativo transporte escolar. Pero lo que fue febrero, marzo, abril, mayo y junio fueron financiados con el recurso de SGP Calidad Educación, para un total de 365.346.500 pesos. Y lo que fue julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, esos meses sí fueron financiados con el convenio interadministrativo entre la Gobernación de Risaralda y el municipio de Quinchía, con el proyecto de presupuesto participativo. El valor total de lo que nos costó el transporte escolar en la vigencia 2025 fue de 785.447.750 pesos. El convenio interadministrativo número 2161, suscrito con el departamento, contempló de 3 transferencias. La primera transferencia era que nos iban a hacer la transferencia del dinero posterior a la adjudicación del convenio, o sea que fue en el mes de junio. Con eso se logró pues cancelar lo que adeudábamos del mes de julio y parte de agosto. Y la segunda transferencia, que era del 70%, y la tercera transferencia, que era del 100%. Esa segunda y tercera transferencia, nosotros, para poder que nos hicieran las transferencias, debíamos de enviar el informe, el reporte de cómo íbamos ejecutando el recurso y pues cómo íbamos ejecutando el servicio del transporte escolar. En octubre nosotros enviamos pues el informe correspondiente para el trámite de la segunda transferencia, y lo que pasó fue que el 31 de diciembre pues la Gobernación de Risaralda hizo la segunda y la tercera transferencia. Pues ya un 31 de diciembre pues ya no había nada que hacer, ya los procesos administrativos estaban cerrados, los bancos, y pues por ende lo que fueron las cuentas de septiembre, octubre y noviembre nos quedaron en cuentas por pagar. En ese sentido, también quería comentarles que si bien nosotros suscribimos un convenio, a nosotros nos hicieron unos descuentos
que no contemplábamos con esos descuentos. De la primera transferencia nos hicieron un descuento del 2.5%. De la segunda y de la tercera transferencia nos hicieron el mismo descuento del 2.5%, es decir, que del convenio en total nos hicieron un descuento de 9.302.942 pesos, para un total de la plata que le llegó al municipio, de lo del convenio interadministrativo que estaba de aporte del departamento por 372.117.677 pesos, pues con esos descuentos quedó nada más 362.814.735 pesos. ¿A qué voy con eso? Que hubo unos descuentos que no fueron proporcionales, porque pues esos descuentos debían ser proporcionales a lo del convenio y solo lo hicieron con el presupuesto y en este caso de la gobernación. ¿Qué pasó? Pues el 30 de noviembre se logró ejecutar el 100%, pero del servicio como tal, pero no se logró ejecutar el 100% del recurso financiero, es decir, que de la ejecución total del convenio ejecutamos un total del 94.3%, una diferencia no ejecutada del 5.7%, que fue más que todo la presupuestal, porque de la prestación fue la del 100%. En consecuencia, pues estos recursos no pueden ser destinados al servicio de transporte escolar. Lo que va es que lo que quedó por ejecutar se van a financiar en el presupuesto participativo que quedó en la vigencia 2025. Nosotros tuvimos un déficit presupuestal para poder pagar la cuenta de noviembre, ya que el valor que adeudábamos a noviembre era de 82.897.000 pesos. Y en el CDP del municipio pues teníamos un total de disponibilidad de 77.803.314 pesos, por lo cual teníamos un déficit para poder terminar de pagar la cuenta del transporte escolar de la vigencia 2025 para poder empezar en el 2026, por ende nos tardamos un poco, pues no pudimos empezar el transporte escolar en la vigencia 2026, en esta vigencia, una vez iniciaron el calendario escolar, porque nosotros aún debíamos en los meses que les acabo de mencionar. El déficit que teníamos era de 5.093.314 pesos. Ese déficit, pues ya nuestra secretaria de Hacienda miró la posibilidad de cómo poder pues pagar lo que adeudábamos, y pues también fueron pagados con los recursos de libre destinación del municipio para poder empezar lo más pronto posible el transporte escolar. Esto pues como no teníamos el pago completo, pues imposibilitó que nosotros empezáramos a tiempo con el transporte escolar en esta vigencia. El año pasado, en la vigencia 2025, se hicieron unos mejoramientos en infraestructura educativa. Si bien la ley a nosotros nos dice que el SGP Calidad de Educación se debe garantizar en infraestructura, pues nosotros todo el recurso que nos llega por el gobierno nacional lo que hacemos es invertirlo directamente al transporte escolar, y muchos procesos de infraestructura de las escuelas, de las sedes, se nos quedan sin intervenir. El año pasado, pues la administración en cabeza del señor alcalde se trató de hacer como esa posibilidad de invertir ese dinero. Se hizo una inversión en la sede de Santa Cecilia, en la sede del Retiro y en la institución agropecuario Naranjal, con una inversión total de 72.500.000 pesos. Qué pena, Valentina. Reconocemos la presencia del concejal Jorge Uribe desde las 3:10 de la tarde. Gracias, señor presidente. Asimismo, se hizo un abono al pago de la deuda de la energía eléctrica en las instituciones educativas. Si bien yo en algunas sesiones anteriores he comentado que el municipio, en este caso en las instituciones educativas, tenemos o tienen una deuda grande en servicios públicos, más que todo los servicios de energía. Esto no viene de esta administración, viene de administraciones anteriores, donde ahorita la deuda de ese pago de esos servicios
oscila más o menos en más de 300 millones de pesos. En esta administración el año pasado, por mucho, se hizo un adelanto a esa deuda. Hace mucho tiempo no se pagaba esta deuda que se viene presentando de años anteriores. En la institución educativa Sauzaguá se pagó las sedes de Mápura, Aguasalada, Ginebra, La Peña. En el núcleo escolar se pagó Puntelanza, Encenillal, Súmera, Barro Blanco, Alegrías. En Santa Elena se pagó Cañaveral, El Retiro, San José, Villarrica. En la institución educativa Miracampos se pagó Buenavista, Huizana, Colegio de Miracampos, Patero 1. En el Instituto San Andrés se pagó San Juan, Manzanares, La Palma, sede central. En la institución educativa Naranjal se pagó Santa Sofía, Los Medios, El Triunfo, El Ceibal. En IRRA se pagó El Callao, Chuscal Alto, Chuscal Bajo, Corozal, y Nuestra Señora de los Dolores se pagó Pomesia, Salvador Duque, La Celia, La Salle, sede central y Cartagüeño. Para un total de abono a esa deuda de servicios públicos se hizo una transferencia de 78.772.611 pesos. Para la vigencia 2026, como se los acabé de mencionar hace un momento, pues tuvimos un retraso para poder empezar el calendario escolar una vez los chicos entraran a estudiar, por lo que nosotros iniciamos el transporte escolar la tercera semana del mes. El 16 de febrero iniciamos el transporte. Para este año, nuestro día de valor diario están 5.670.000 pesos. En este momento tenemos 556 estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar. En el mes de febrero prestamos 6 días, yo ya voy a comentarles, creo que en su momento les comenté que nosotros lo que hacemos es manejar un subsidio del 95%, nosotros no financiamos el 100% del servicio del transporte escolar, y lo que se tiene planteado es que ese subsidio de los 5 días se financian 4, y cuando son festivos, en este caso cuando son 4 días se financian 3. ¿Qué pasó con este año? Pues al ver la disminución de recursos del gobierno nacional por SGP Calidad Educación, pues lo que hicimos es jugar con ese total de dinero que el gobierno nacional nos transfiere para poder garantizar lo que más podamos del calendario escolar. Entonces lo que quedamos con los rectores, con los directivos de las instituciones educativas, en enero, que nosotros siempre tratamos de hacer 2-3 reuniones empezando el año para poder programar cómo se va a trabajar el subsidio de transporte escolar y las demás necesidades educativas. Lo que se quedó planteado fue que principalmente pues terminar de pagar una parte de la deuda de los servicios públicos, es decir, que el municipio financiará esa parte de esa deuda que se tiene por 180 millones de pesos, y el restante de lo que quedara para el servicio del transporte escolar. Entonces lo que se quedó es que yo en el mes de febrero, una vez iniciamos el 16 de febrero, se prestaron 6 días. 6 días por un total de 34.680.000 pesos. En el mes de abril, en el mes de marzo, financiamos 10 días, se prestaban alrededor de 3-4 días de ese mes, para un total del valor de transporte escolar de 56.700.000 pesos. Para el mes de abril se prestaron 12 días. Con estos 12 días, haciendo la cuenta más o menos en el calendario, nos daban casi 4 días de la prestación del servicio, para un total de pago de ese mes de 68.040.000 pesos. Y para el mes de mayo se les dio la prestación de 14 días, que nos equivale a lo que venimos manejando normalmente en el proceso, que es de los 5 días de la semana 4, y cuando son 4 se financian 3, ¿cierto? Para un total del mes de mayo de 74.380.000 pesos, que nos cuesta el mes de mayo.
recursos asignados por el Gobierno Nacional para la vigencia 2026 por el Sistema General de Participaciones fue un total de 511.246.328 pesos. Como se los comenté en un momento, 180 millones van para el financiamiento de la deuda que se tiene en este momento del servicio de la energía, quedando para el subsidio de transporte escolar un restante de 331.246.328 pesos. Si vamos con ese dinero, pues no nos va a alcanzar hasta que termine el calendario escolar. Por ende, pues la decisión que se tomó fue como jugar con esos días, tratando de alargar un poco más esa prestación y que pues los estudiantes no se nos quedaran sin el servicio del transporte escolar antes de que terminara el calendario o por ahí en el mes de mayo o en el mes de marzo, que si lo llevábamos a como lo veníamos prestando. La ley 715 del 2001, en su artículo 15, nos dice cómo nosotros, cómo los entes territoriales, cómo las gobernaciones deben de establecer la destinación de los recursos del sistema de participación para educación, ¿sí? Las prioridades principales de inversión que nosotros debemos de hacer es pago del personal docente y administrativo, pero este es direccionado directamente desde la Gobernación de Risaralda, quienes son ellos los certificados en educación. El segundo prioridad es infraestructura educativa, pues nosotros acá en el municipio hemos dejado a un lado la infraestructura educativa. Sé que muchas escuelas tienen necesidades en pintura, en techos, en baños, en mejoramiento de sus aulas como tal, pues la administración es muy poca la inversión que ha podido hacer en este sentido. La tercera prioridad es mantenimiento y funcionamiento de las instituciones educativas. La siguiente es provisión de la canasta educativa y la siguiente es fortalecimiento de la calidad del servicio educativo. Es decir, que su parágrafo 2 en el artículo 15 nos dice: una vez cubiertos los costos de esta prestación del servicio educativo que les acabo de mencionar, las entidades territoriales podrán destinar los recursos del transporte escolar en garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de estudiantes pertenecientes a los estratos más vulnerables, especialmente cuando las condiciones geográficas lo requieren, es decir, el servicio del transporte escolar. ¿Qué acciones hemos desarrollado nosotros? Hemos financiado con recursos de libre destinación, se implementó lo del proyecto presupuesto participativo transporte escolar, contemplar la viabilidad de disminuir algunas rutas de transporte escolar de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y la capacidad operativa. Esto también se empezó a realizar en la vigencia 2025, pero como en vista de que nosotros teníamos lo del presupuesto, lo del proyecto que se había ganado, empezaron pues a decir en este caso algunas de las comunidades que en vez de mejorar, pues íbamos a disminuir el servicio. Entonces quisimos como dejar las rutas tal cual se venían prestando y pues seguir el financiamiento con los recursos de presupuesto participativo, pero creo que ahorita pues es una de las viabilidades o una de las estrategias que debemos de analizar, mirar qué rutas de las que están establecidas sí se pueden dejar, o mirar de las que están cuáles se pueden suprimir, teniendo en cuenta que nosotros debemos de garantizar, o que se debe garantizar, el servicio del transporte escolar a alumnos o estudiantes que vivan a más de 2 kilómetros de distancia de una institución educativa en su zona de residencia, ¿sí? Pues con base a esto, pues deberíamos de mirar la posibilidad de disminuir algunas rutas, de cuáles sí y cuáles no son viables, porque pues sé que algunas sí son importantísimas y deben de permanecer. Otra estrategia que hemos desarrollado es que se han hecho o hemos ido a la gobernación de Risaralda, nos ha acompañado inclusive el alcalde municipal, Jader, el alcalde ha estado muy presente en este proceso,
hemos hablado con el gobernador, la respuesta es que ellos tienen una cobertura del 100% del PAE, pues que ahí ya están haciendo como un cumplimiento en los procesos educativos. Hemos ido con un representante de los rectores, con el rector don Fulvio, la secretaria de Hacienda también nos ha acompañado a las reuniones que hemos tenido con la secretaria de Educación Dora Ligia, y pues la respuesta ha sido que el ente territorial pues es el que debe encargarse del manejo del recurso, y no tanto pues a esto pues el que debe de garantizar que el subsidio o el servicio del transporte escolar pues se esté prestando de la mejor manera con los recursos pues que le llegan a la administración. O sea que el apoyo que hemos recibido hasta el momento ha sido nulo. Dicen las otras estrategias que hemos desarrollado es revisión de la modalidad de la prestación del servicio que implementa el municipio de Anserma. Eso también lo miramos y lo contemplamos. Sé que este año lo que hizo el municipio de Anserma Caldas fue como evitar algunos intermediarios con la empresa transportadora de servicio de allá y dándoles el pago del subsidio directamente a los padres de familia. Yo me reuní con la secretaria de Educación del municipio, me contó cómo hacen el proceso. Lo que hicieron ellos fue suscribir un convenio interadministrativo con Su Suerte. En este caso, Su Suerte es quien les maneja el recurso y quien les paga directamente a los padres de familia, pero para nosotros, municipio, establecer un convenio interadministrativo pues nos hace un alza sobre el valor del recurso, porque quiere decir que nosotros ya hemos de empezar a financiar como la ley nos dice, la ley 80, con todos los descuentos de ley, de estampillas y demás. En cambio, como nosotros lo venimos manejando en este momento, que es pago por resolución, pues los pagos se nos hacen neto y no hay que hacerle un descuento. Entonces, si lo hacemos por convenio interadministrativo, pues obviamente los costos del valor se nos van a incrementar. Se hizo un análisis de posibilidad de que la empresa de transportes de Río Sucio también preste el servicio en algunas rutas para disminuir un poco los costos, más que todo en las rutas de Sausaguá, pero lo que dijo la empresa transportadora de Río Sucio es pues que ellos operan el transporte escolar del municipio y que no tienen la capacidad operativa para prestarlo en 2 municipios. Nosotros el 12 de mayo hicimos una reunión, una mesa de trabajo interinstitucional donde participaron el alcalde municipal, el equipo jurídico de la administración, la Junta Municipal de Educación, la presidenta del sindicato, pues porque por ahí se había hecho una denuncia pública, algunos padres de familia de las instituciones educativas, los directivos de las instituciones educativas, la Secretaría de Hacienda y el Consejo Municipal de Juventud. ¿Qué compromisos quedaron establecidos en esta reunión? Y es que para que entre los padres de familia, el sindicato y el Consejo Municipal de Juventud enviaran un derecho o van a enviar un derecho de petición a la Gobernación y al Gobierno Nacional para que ayuden con a solicitar esa vinculación al departamento para que tengamos una corresponsabilidad, porque sabemos que pues si bien el municipio es responsable, la gobernación es aún más, porque la gobernación de Risaralda es quien es la certificada en educación. Sabemos que como municipio no nos podemos eximir de nuestras responsabilidades, es más, lo estamos haciendo, estamos garantizando que todo el servicio o el subsidio del transporte escolar se esté garantizando, pero necesitamos también de la ayuda del departamento de Risaralda. Yo le preguntaba a la secretaria de Hacienda, pues ellos cómo hacían también para financiar su transporte, y me decía que la gobernación de Caldas a ellos les hacía unas transferencias y ellos lo que hacían era con una parte del recurso que les giraba la gobernación, pues financiaban, y con la parte que les llegaba a ellos pues financiaban, y así podían terminar su calendario escolar. Entonces pues en esa reunión se quedó ese compromiso que desde los padres de familia, como representantes de los padres de familia de los estudiantes beneficiarios, enviaran ese derecho de petición, desde el sindicato también enviaran, y desde el Consejo Municipal de Juventudes, para que así pues tengamos esa corresponsabilidad de que tanto el departamento pero también como municipio pues financien el transporte escolar.
Y lo otro que se quedó establecido es que llevar una propuesta dirigida a la Asamblea Departamental para que los recursos del balance, ahorita que ellos sesionan, si no estoy mal, en el mes de octubre, pues queden incluidos, de que una parte de ese recurso del balance pues vayan financiados para que nuestro municipio podamos tener ese recurso para la prestación del servicio de transporte escolar para la vigencia 2027, que nosotros pues tengamos ese rubro destinado a la atención y a la financiación del servicio del transporte escolar. Esto es pues lo que tengo para contarles. Hemos tratado como de hacer lo posible para poder seguir prestando el servicio. Acá pues si no tuviéramos la dificultad de recursos, creo que cada que vengo acá es lo mismo, ¿cierto? La falta de recursos, y creo que se seguirá, ¿cierto? Seguirá porque cada día va a aumentar más la necesidad, cada día va a aumentar más el valor del diario, del costo del transporte. Mira que empezamos en 600 millones, al día de hoy ya el transporte nos va a costar alrededor de 800 millones, en la vigencia 2027 nos va a costar 900 millones y así sucesivamente, que no serán esta administración, sino que serán las administraciones siguientes que vienen, ¿cierto? Entonces acá es un deber que tenemos tanto los territorios, pero también la gobernación de Risaralda, para cofinanciar este servicio, que es una necesidad también grande, y que pues nosotros desde la administración también tenemos otras necesidades, como lo es infraestructura, como son los pagos de los servicios, que también le debemos de dar una garantía y una prioridad. Muchas gracias, estoy atenta a las inquietudes. Muchas gracias a usted, Valentina. Concejales, abrimos el campo de preguntas. Concejala Jenny Osorio. Bueno, muy buenas tardes para todos mis compañeros, para Valen y para su equipo y quienes hacen posible la transmisión. Bueno, primero quisiera saber de pronto si hay alguna respuesta del oficio que se envió por parte de todo el Consejo. No sé si de pronto llegó respuesta de lo que enviamos a la Secretaría de Educación y a la Asamblea, porque es importante que ellos entiendan que pues realmente hay que buscar una solución, y si se sigue evadiendo el tema pues va a ser muy complejo. Por otro lado, Valen, yo quisiera saber cuál es el costo mensual del transporte escolar si se hiciera toda la cobertura, y cuál sería el costo por estudiante si se hiciera la cobertura completa, y el costo que esto equivale por cada estudiante. Y si, y lo hemos hablado anteriormente, si es necesario que todos los estudiantes que hacen uso del transporte escolar pues hagan los desplazamientos que se están haciendo, ¿cierto? Si hay instituciones educativas que puedan prestar el servicio cerca, pues como revisar muy bien ese tema, porque pues vemos que efectivamente pues al momento y mientras la gobernación no acepte su corresponsabilidad, el tema completamente va a ser de recursos, y que son recursos significativos. O sea, realmente el costo es muy alto. Sí quisiera tener como los datos claros. Y lo otro que hablábamos también en su momento es si, dado que algunas instituciones de pronto manifiestan que no están haciendo uso en su totalidad del PAE, y que la gobernación, digamos que nos informa que es por el PAE que no hay otros recursos, si eso no se puede compensar o cambiar de acuerdo a los requerimientos de las instituciones. Y por último, pues sería un tema ya a revisar también con nuestros compañeros, si las comunidades indígenas pues de pronto también pudiesen asignar unos recursos para el tema de transporte escolar. Muchísimas gracias. Concejal Mauricio Ladino.
Hola, bueno, ahora sí. Gracias, presidente. No, doña Valentina, desde el primer día que estuvimos, bueno, primero los saludo a los concejales, a la comunidad en general que nos ve, a todo el equipo que acompaña a Valentina, muchas gracias por acompañarnos, a doña Adriana también, muchas gracias por estar acá. Valentina, desde la primera vez que estuvimos acá en el consejo, yo le insistía con el tema de la JUME. Yo quisiera saber si se han modificado las rutas, porque yo siempre le he insistido, hay unas rutas que, claro, yo de padre de familia, uno quisiera pues que siempre tener en X o en Y lugar a sus hijos estudiando, pero dadas las condiciones, creo que ahí sí hay que mirar solamente los conceptos técnicos y revisar qué rutas realmente son absolutamente necesarias y aquellas sobre todo priorizar con las que tengan más riesgo. Una en particular que me parece a mí que no se puede tener solamente unos días es todos estos niños que están transitando por la vía Quinchía-Irra. Esa vía se volvió de muy alto tráfico, muy alta velocidad, y yo creo que es una vía en la que no podemos dar asumir ese riesgo tan grande con esos niños, porque cada vez que transito por ahí y me encuentro a muchos niños, la verdad, yo procuro andar con mucha precaución, pero hay gente que anda muy mal por esa vía, Valentina. Yo creo que ahí sí hay que, sí o sí, tener ese transporte diario, diría yo. Si no se puede garantizar pues que los padres los lleven o algo así, pero sí veo muchos niños que transitan por allá a las diferentes instituciones de todo ese corredor y la verdad veo que hay un riesgo sumamente alto con todos esos otros niños. Claro que uno quisiera que fueran todos, pero pues comprendo esta situación. La otra, y sí le hablo directamente a Jorge Alberto. Jorge Alberto, tenemos que agotar todos los medios posibles para llegar a algún acuerdo con Gobernación. O sea, yo creo que es el regalo, o sea, claro, las obras, todo es muy importante, pero el tema de la educación es un tema vital y yo le he dicho mucho a usted, Jorge, desde que es gobernador no nos hemos reunido como consejo con el gobernador, no sé si sea posible, y solamente ir con este tema, creo que es un tema muy valioso y pudiéramos de pronto sacar algo que no solamente continúe este próximo año, sino que sea perdurable en el tiempo. Yo creo que es algo que pudiéramos, inclusive en mi periodo anterior, sí pudimos como consejo reunirnos con el gobernador y fuimos todos los concejales. No sé si de pronto en este tema se pudiera hacer algo así, agotar todos los recursos, porque la verdad, pues esto ya se volvió una situación muy complicada y yo lamento mucho. Hay unos padres que tienen recursos, que tienen transporte, que tienen su moto, tienen su vehículo, pero la mayoría no, y es algo que nosotros, y eso hace que la educación no sea de la misma calidad. Un niño que tiene que caminar 2 o 3 kilómetros para llegar a estudiar, pues no va a llegar en las mismas condiciones de aquel que va en algún otro medio de transporte. Y lo del PAE también hay que revisarlo. Yo aquí les dije a ellos, pues eso es lo que dice la minuta, pero hay unos productos del PAE que yo sí realmente… He ido a instituciones donde los niños dejan esas galletas ahí y dejan la bebida porque no es de buena calidad, ¿sí? Puede que no tenga, puede que tenga lo que la nutricionista dice, pero no tiene la misma palatabilidad que tienen otros productos, entonces los niños los dejan. Y a mí un maestro alguna vez me dijo que no comían los alimentos porque, sobre todo ya las que preparaban, porque les echaban poca sal. Entonces es revisar cómo las están preparando y garantizar de que los niños pues se consuman todos los alimentos. Estoy seguro que se puede llegar a con los nutricionistas, buscar algunas alternativas para que todos esos alimentos se consuman y pues los niños aprovechen. La verdad es algo que a mí realmente pues siempre me ha preocupado y espero que ha ido mejorando. Yo sé que la gobernación ahorita pues ha garantizado casi el 100% de cobertura, pero sí hay esos detalles que yo quisiera que se mejoraran para que todos esos alimentos realmente estuvieran alimentando a nuestros niños.
Valentina, nosotros siempre hemos estado aquí tratando de, mire que desde el primer día yo le dije, vea, esto es prioritario. Me acuerdo, concejal Diego, cuando hablábamos de la compra del vehículo. Recuerdo ese debate. Yo le dije, yo no estoy de acuerdo en que compren vehículos hasta que se garantice el transporte escolar. Me acuerdo las palabras que dije. Entonces, miren la importancia que ha significado para mí el tema del transporte escolar. Yo espero que se avance. Sé que este año cambiaron las reglas y pues en el transcurso del camino que le cambiaron las reglas pues también lo desajustan un poco. No obstante, pues siempre ha habido esas dificultades y sabíamos que iban a estar. Entonces yo creo que sí hay que buscar algunas alternativas para que la educación de nuestros hijos sean de calidad. Yo sé de su buena voluntad, Valentina, y espero que antes de que termine esta administración se llegue a una solución para que en los próximos años haya mejores condiciones para todos nuestros niños. Muchas gracias, presidente. Concejales, ¿hay más preguntas? Concejala Mariana. Buenas tardes, señor presidente, a la mesa directiva, honorables concejales, a la Secretaría de Desarrollo, a la Secretaría de Hacienda, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Una pregunta, Valentina. En el corregimiento de Irra se redujeron los alimentos preparados a alimentos industrializados. Ese presupuesto, ¿cómo lo están manejando teniendo en cuenta que los preparados siempre van a ser más costosos que los industrializados? Y estoy de acuerdo y comparto la opinión del concejal Mauricio. Vigilar mucho la preparación, hemos sido muy reiterativos acá con la preparación de los alimentos para que los niños sí los tomen y no se estén perdiendo, pero realmente se ha quedado en eso. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas ocasiones mientras les estaban sirviendo la pasta, por ejemplo, demasiado cocinada, no queda agradable, los niños no lo van a tomar. Entonces, ¿qué se está haciendo para mejorar esto? Y hoy, exactamente, ahora que venía, me encontré varios niños de 10, 9 años, 8 años. 2 venían jugando muy folclóricamente en la mitad de la vía y otra niña iba, no sé, de pronto que esos días que no le están dándole en capacitación a los niños de que no se circula por la línea contraria. Venía en contravía, o sea, me la encontré de frente en una curva y es un peligro porque es muy chiquitica, la vía está demasiado enmontada. Entonces son niños que uno ni siquiera los ve y puede ocasionar un accidente. Y sería muy triste que por falta de transporte falte un niño de nosotros. Entonces sí, poner mucho cuidado mientras se soluciona, que los capaciten, que no deben circular, que no deben estar jugando en la vía. O que miren a ver cómo hacen, qué alternativas tienen para acompañar, porque son niños muy pequeños. Y es trayectos muy largos, porque son desde Naranjal y los encuentra uno de Naranjal hasta abajo, hasta los medios. Demasiado trayecto para unos niños solos. Muchas gracias. Concejales, ¿hay más preguntas? Bueno, de pronto le quiero complementar un poquito la pregunta que hace la concejala Jenny. Desde la semana pasada, antes de la semana pasada, estuve tratando de tener un acercamiento con la secretaria a ver qué posibilidad había de que nos acompañara acá en el recinto del consejo, ¿sí? Lo que me responden es que es imposible, porque todo este mes lo tienen copado. Nomás les dije, eso sí, me preguntaron el tema, que necesitaban saber cuál era el tema en específico, les dije que el tema era transporte escolar. Entonces me dicen que la agenda la tienen súper llena, pero pues me dicen que el día viernes 29 creo que va a estar en el núcleo escolar. No sé si tocaría de pronto hablar, si hay la posibilidad de que por lo menos alguno de acá va a enviar una delegación de acá del consejo y exponerle la problemática y quizás tratar de entablar una conversación allá con ella, porque pues sí es preocupante de que nos responden que en todo el mes no hay ni un solo día que nos puedan acompañar. Entonces sí tocaría mirar a ver si de pronto este 29 hay alguna posibilidad de tener algún acercamiento con ellos.
No viendo más preguntas, Valentina, entonces, no sé, ¿quién puede dar con la respuesta? Bueno, voy con la primera pregunta de la concejala Jenny Osorio, donde me pregunta cuál es el costo mensual de la cobertura. Si bien nosotros no tenemos ese costo por estudiante, sino que lo tenemos por las rutas establecidas por cada institución educativa y porque las necesidades de cada ruta son muy diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el Instituto Técnico Agropecuario Naranjal, donde tenemos la ruta de Aguas Claras Bajo Naranjal, que ellos prestan el servicio con una chiva y el valor de la chiva del subsidio por día es con el 95% 408.500, ¿sí? Con la ruta de Aguas Claras Bajo Naranjal, esa es jornada única, ahí se presta el servicio con un campero, pues porque la mayoría de ahí disminuye los estudiantes como tal. De la ruta La Esmeralda al Triunfo, nosotros en esa ruta tenemos un campero y lo mismo el Ceibal el Triunfo. Y con la ruta Veracruz el Triunfo, Miraflores el Triunfo, se presta también un campero mañana y tarde. No sé si le digo pues el costo por cada día o prefiere también que se lo mande por un oficio como mencionándole las rutas y el valor por día, pero pues sí quiero como mencionarles cuáles son las rutas que tenemos establecido y los tipos de vehículos que utilizamos según la necesidad de cada ruta. Con la institución educativa Santa Elena tenemos la Primavera Santa Elena, Piedra Santa Elena y acá prestamos el servicio con un campero. Manzanares Bajo, Santa Elena, el Guayabo y Santa Elena con un campero y con Matecaña Santa Elena también con un campero. Para el núcleo escolar rural tenemos Alegrías La Ceiba, Barro Blanco La Ceiba, lo presta un campero y Bellavista La Ceiba, El Tabor La Ceiba, lo presta también un campero. Para la institución educativa Sausaguá tenemos La Peña Sausaguá, Sardinero Sausaguá, presta el servicio un campero. Para Agua Salada, Mápora Sausaguá, Risaraldita Sausaguá, también presta el servicio un campero. Tenemos la institución educativa Miracampos, donde tenemos Batero Miracampos, acá se utiliza una chiva porque tenemos alrededor de 70 estudiantes. Juan Tapao Miracampos, un campero. Y Buenavista Miracampos, chiva también hacemos el servicio. Huizana Miracampos, el Higo Miracampos con un campero. Nuestra Señora de los Dolores, Pomesia Quinchía con un campero, Encenillal Versalles, Quinchía con un campero. El Instituto San Andrés, La Palma, La Ciénaga San Juan, Manzanares San Juan con un campero y el Instituto Integrado IRRA, Agua Salada IRRA, Chuscal Bajo IRRA, el Callao IRRA también con un campero. Yo estas rutas se las voy a mandar acá al consejo por medio de un escrito, con el valor diario de cada ruta, dependiendo del campero y el vehículo que se utiliza, porque nosotros no lo tenemos discriminado por estudiantes, sino por las rutas que están establecidas en cada institución educativa y de acuerdo a eso pues ya se saca el valor día, que el valor por día en este momento que tenemos en la vigencia 2026, ya había mencionado, es 5.670.000 pesos es el valor día de esa vigencia. Acá voy con lo del PAE. Efectivamente, pues tenemos que entrar a revisar el PAE. Nosotros hacemos reuniones con ellos, inclusive Catalina, que es la directora del programa, ha venido, nos ha explicado, porque también hace aproximadamente 2 meses y medio nos llegó una solicitud por partes de presidentes de juntas de la prestación del servicio del PAE del Triunfo, que se estaban presentando algunas anomalías. Ellos manifiestan que la minuta es la que está establecida, inclusive vinieron con su nutricionista, porque se estaban quejando de una nueva minuta que implementaron con el tema de la hamburguesa.
Este año implementaron una hamburguesa en la minuta, muchos de los niños algunos no se la estaban comiendo, que era una de las quejas que venía dentro del oficio que nos llegó del presidente de Junta, pero lo que manifestó Catalina y el nutricionista en su momento es que era una minuta pues que ellos ya habían establecido en la vigencia y que para modificarla tendrían que modificar todo, no solamente lo del municipio, sino todo lo del departamento de Risaralda. Con la de las comunidades indígenas, sí, esto es un tema que está para revisar, estamos para revisar es posiblemente con la comunidad o con el resguardo Escopetera y Pirsa. Sé que Sausaguá tiene residencia, parte de su comunidad es del resguardo Escopetera y Pirsa, se podría mirar, ya sería hablar con el gobernador qué posibilidades hay, de acuerdo a los recursos, pues si bien ellos tienen un recurso, ellos también hacen unas proyecciones anuales enfocadas en diferentes temas, en cultura, en deporte, en educación, pues sería revisarlo con el gobernador, y lo mismo ahorita con el resguardo en Vera Carambá, en Vera Chamí, que fue el que ya quedó constituido como resguardo, qué posibilidades hay, pero tener en cuenta pues que ellos apenas están con el proceso de reconocimiento como resguardo, si bien ya están reconocidos, pues el recurso o el presupuesto que les llegó a ellos no es un recurso, un presupuesto que uno diga una cosa grandísima, son 600 millones de pesos, que pues yo sé que ellos también tienen unas priorizaciones en proyectos que deben de mirar y cómo organizarlo, ellos apenas están haciendo como el proceso para que el municipio les maneje el recurso, hacen la proyección con planeación para el tema del presupuesto y de los proyectos, cómo van a quedar establecidos. Entonces también es un proceso que hay que revisarlo y mirar. No decirle que no, ¿cierto? Pero es un proceso de mirarlo y mirar qué posibilidades hay. Con respecto al concejal Mauricio, donde me pregunta lo de modificar las rutas, nosotros justamente con la JUME el año pasado hicimos el trabajo, hicimos el proceso de revisar esas rutas que digamos no cumplen como con su ley, que es estar ubicados a más de 2 kilómetros de distancia. Tuvimos algunas inconsistencias. ¿En qué sentido? La primera era que como nosotros habíamos ganado lo de presupuesto participativo, transporte escolar, una vez hicimos el ejercicio, pues empezaron que cómo nos van a desmejorar si ganamos el presupuesto, una cosa, la otra, y sé que las instituciones educativas pues les llega recursos dependiendo de la cantidad de los estudiantes que tenga cada institución, ¿cierto? Entonces poner como de acuerdo a los directivos en este proceso fue algo complejo, a la comunidad por el tema de presupuesto. Entonces lo que hicimos con el alcalde fue decir, bueno, por ese año dejemos estas rutas tal cual las tenemos planteadas, pero sí es un proceso de revisión que vamos a hacer. Ya lo habíamos contemplado en una reunión que tuvimos internamente, nuevamente porque no son demasiadas rutas, pero son más o menos 3-4 rutas que van a hacer una diferencia grandísima en lo que nos cuesta el transporte escolar. Sí hay que hacerlo porque son rutas que en este momento pues digamos no tienen esa necesidad tan grande como lo tienen algunas rutas, pues que yo sé que hay estudiantes que caminan más de 3-4 kilómetros de distancia para poder llegar a su institución educativa. Entonces pues el ejercicio de esas rutas se hizo el año pasado, sería nuevamente, yo tengo que reunirme con la JUME nuevamente para que podamos hacer ese proceso de la reducción de esas 3-4 rutas que ya se habían planteado para suprimirlas de las rutas que tenemos establecidas. Mirar con la gobernación la posibilidad de cómo se están cómo se está dando el servicio del PAE. Este sí es muy manejado directamente por la gobernación. Nosotros, si bien le hacemos unos seguimientos como lo acabo de mencionar, 2 seguimientos le hacemos al año, pero normalmente le estamos pidiendo reporte a la coordinadora del PAE de cómo están haciendo esta ejecución, y más porque hemos tenido algunas quejas por parte de algunos estudiantes y padres de familia con respecto a la prestación. Como se lo mencioné en un momento, la coordinadora no nos dio muchas alternativas, nos dijo pues que
el PAE se viene prestando de esta manera. La minuta que se estableció es la que ya es la que establecieron a principios de año. Es una minuta que no solamente tiene el municipio de Quinchía, sino que es en todo el departamento, y pues que son ellos como lo vienen ejecutando de esa manera. Con respecto a la concejala Mariana, que me pregunta cómo están manejando el presupuesto, si preparación en sitio o razón industrializado es más costoso. Esta pregunta es directamente con la Secretaría de Educación, en este caso con el programa de PAE, el programa de alimentación escolar, porque son ellos quienes manejan todo el recurso, ¿sí? Ellos son los que consiguen el operador del PAE, ellos son los que mandan los enlaces municipales, ellos son los que manejan y coordinan las manipuladoras de alimentos, ellos son los que van y revisan la minuta y demás como están establecidos. Si bien nosotros transferimos unos recursos, sí, porque pues la ley así nos dice, el municipio debe de transferir unos recursos a esa bolsa común que se hace anualmente, que son el 80% va para el programa de alimentación escolar y el 20% para homenaje PAE, pero quien maneja como tal el programa es la Gobernación de Risaralda, quien contrata al operador, quien contrata los enlaces que están acá, que son Clemencia, Alejandra y Gustavo, son direccionados directamente de la Gobernación de Risaralda. Quien se encarga de las manipuladoras es la Gobernación de Risaralda. Si bien lo que nosotros hacemos es un seguimiento como tal, quien determina si es alimentación en sitio, si es razón industrializada, también es el programa de alimentación escolar. Ellos son los que tienen los profesionales, ellos son los que operan como tal el programa de alimentación escolar en el municipio, no solamente en Quinchía, sino en el departamento de Risaralda. Hola. De pronto no me entendió o no me hice entender, qué pena. Lo que pasa es que en IRRA había una cantidad de estudiantes que eran todos con alimentos preparados, pero debido a que no los estaban consumiendo, los cambiaron a alimentos industrializados. Entonces usted me dice que ustedes depositan una parte por preparados y otra parte por industrializados, o va todo en una misma bolsa, sea preparados a industrializados. Conce, sí, nosotros lo que hacemos es transferir el recurso a una bolsa común, sí, en general, no sí tanto cantidad de dinero para alimentación, preparación en sitio o para razón industrializada, no. Nosotros lo que hacemos es transferir el total del dinero que se va para esa bolsa común, donde los demás municipios del departamento de Risaralda transfiere, y lo que hace la gobernación es ya mira esa ejecución, esa operación. Entonces, si en esta institución no me está funcionando la alimentación en preparación en sitio, la voy a cambiar por industrializada, pero entonces ellos son los que se encargan de disminuir los costos, de hacerle el manejo, porque pues son ellos quienes se encargan como tal de operar el programa en sí. Bueno, y también la concejala me preguntaba acerca de los niños, más o menos de la edad entre los 8, 7, 9 años. Exacto. Yo no sé si en algún momento se los mencioné, pero quiero también como mencionarlo y dejar claridad. Nosotros desde el municipio obviamente quisiéramos prestar el servicio de transporte escolar para todos, tanto para los niños de primaria como para los de secundaria, pero pues la limitante de recursos también hace que nosotros tomemos estrategias, y el servicio del transporte escolar desde el municipio no es porque estamos hablando de esta administración, es como se ha venido manejando de acuerdo a unas implementaciones que se han dado en mesas de trabajo, desde los directivos, desde las administraciones, y es que el servicio del transporte escolar se presta para los estudiantes de secundaria. ¿Por qué? Porque secundarias no hay muchas. Si bien tenemos 8 instituciones educativas, también tenemos algunas postprimarias, pero no las tenemos en todas las veredas. En cambio, sedes, escuelitas de primaria, pues creo que en mayoría o en la mayoría de veredas
se tienen escuelas o sedes de primaria, es decir, que por eso nosotros pues priorizamos estas necesidades de los estudiantes de secundaria, porque pues no tenemos instituciones educativas en todas las sedes o en todas las veredas para cubrir a estos estudiantes. Entonces, pues por eso solo prestamos el servicio a los estudiantes de secundaria para que ellos puedan acceder a su estudio de básica media y pues para que puedan tener esa calidad de servicio educativo en nuestro municipio. Por eso solo lo prestamos para estudiantes de secundaria. Y con respecto a lo que decía el concejal, el presidente Giovanni, qué bueno que ustedes hayan hecho ese acercamiento con la Secretaría de Educación, porque pues yo varias veces he dicho, acceder a hablar con la Secretaría de Educación es algo complejo. Nosotros hemos tratado de tener reuniones con ellas, el tiempo es muy limitado, hemos recibido respuestas nulas. Ellos el 29 de mayo van a estar en el núcleo escolar rural porque van a hacer lo del nodo educativo. Nodo educativo van a venir también diferentes instituciones de otros municipios, pues sería bueno que un delegado de acá del consejo pueda asistir y podamos hacerle como ese acompañamiento y esa presencia ya en la secretaria y mirar si podemos hablar con ella, teniendo en cuenta que a veces el acercamiento con la secretaria es algo complicado. Que me lo diga Adriana, que es la que me ha acompañado en estos procesos, que hemos ido inclusive con el alcalde, nos ha atendido, y si nos ha atendido 1 hora es mucho. Cuando nos atiende 1 hora es corriendo con el tiempo, nos vuelve a dar fecha y esa fecha se pospone, que no se puede, otra fecha y tampoco. Entonces ha sido como complejo esa relación con la Secretaría de Educación y el municipio territorial. Entonces, bueno, creo que así hemos dado respuesta. No sé si de pronto tengan otras inquietudes con respecto al tema. Valen, y de pronto a los demás oficios que se han enviado, ¿usted sabe si ha habido alguna respuesta? Tienen respuesta a un oficio que yo envié acerca de, no sé, creo que acá todos nos enteramos de una labor que estaban haciendo desde la escuelita El Guayabo para la reconstrucción y construcción de la misma. Con base a eso, yo mandé un oficio de la Gobernación de Risaralda para apoyo en infraestructura. Nos dieron respuesta que eso es una responsabilidad directamente del municipio. Yo les puedo compartir esas respuestas. Yo también he enviado oficios para el tema del servicio de transporte escolar y algunos unos sí nos lo respondieron, los otros no hemos tenido respuesta oportuna para ellos. También les puedo compartir las respuestas, que es básicamente lo mismo, que es una obligación, por decirlo así, del municipio. Muchas gracias, Valentina, por su informe y sus respuestas. Igualmente le agradecemos al equipo que la acompaña. Le pido por favor, señora secretaria, que continuemos con el orden del día. Muchas gracias. Entonces continuamos con el tercer punto, socialización de proyectos de acuerdo, en este caso el número 07, que tiene que ver con el ajuste del presupuesto municipal. Y para ello pues contamos con la presencia de la doctora Adriana Noemí Londoño, secretaria de Hacienda. Bienvenida, Adriana, nuevamente al recinto del Consejo Municipal.
Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos, honorables Consejo Municipal, a la mesa directiva, a la comunidad en general que nos ve a través de las redes del municipio. Un agradecimiento muy especial a los que hacen posible esta transmisión. Y pues he sido convocada el día de hoy precisamente para socializar uno de los acuerdos que fueron presentados anteriormente al Consejo Municipal, y este tiene que ver con el tema del ajuste presupuestal en el aspecto de los aumentos salariales de los funcionarios. Se preguntarán ustedes por qué este proyecto debe pasar por el Consejo Municipal cuando en el mes de noviembre facultan dentro de uno de los artículos del presupuesto para la siguiente vigencia sobre los ajustes, adiciones y reducciones, y este tiene que ver específicamente que debe ser traído al Consejo Municipal porque es un proyecto de acuerdo que debe ser revisado por el Consejo porque toca recursos de inversión, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer ajustes. Este obviamente no va a reducir ni a elevar nuestro presupuesto, pero sí va a tocar unos recursos de inversión, y se ha dicho que los recursos de inversión solo pueden ser facultados para sus movimientos directamente el Consejo Municipal. Entonces, pues por eso vienen a colación. Acá en este proyecto, pues nosotros lo que hacemos es explicarle al Consejo Municipal dentro de la justificación precisamente cuánto necesitamos ajustarle, por ejemplo, directamente acá al Consejo Municipal. Este sí es responsabilidad directa del Consejo, pero como vamos a hacer un solo movimiento, pues entonces quisimos que el movimiento se hiciera dentro del mismo acuerdo para que hagamos un solo acto administrativo. Entonces, el presupuesto del Consejo, esto tiene que ver directamente con el área de secretaría, funcionamiento. Nosotros habíamos proyectado un presupuesto y con los ajustes que se hizo del tema salarial, salario mínimo, y también con el decreto nacional que hizo unos ajustes específicamente en la bonificación por servicios prestados y en la bonificación especial por recreación, fue necesario es necesario elevar para cumplir esta obligación estos rubros. Específicamente acá, el 100% que necesitamos mover del Consejo Municipal para hacer esos ajustes son 7.015.872 pesos. Esto tiene que ver solo lo que es las prestaciones sociales, la nómina y la seguridad social de la secretaria del Consejo Municipal. Hay que hacer un ajuste también en el sector agropecuario. Este tiene que ver con inversión. Este es para la UMATA. En la UMATA necesitamos hacer un ajuste adicionándole a este sector 34.277.297 pesos. Esto es solo prestaciones sociales, salarios y seguridad social. Acá toca directamente inversión. A la comisaría de familia también es necesario hacer un ajuste frente a lo que nosotros habíamos proyectado desde el año anterior, y esta hay que hacerle un ajuste de 62.462.796 pesos. Realmente nosotros acá pensamos que este rubro lo podemos financiar una parte con lo que nos alcance de lo que haya quedado de recursos del balance de Estampilla Pro Justicia Familiar. Pues la idea sería cubrir una parte de esta necesidad con esos recursos del balance que les quedaron a ellos, y el restante nos toca conseguirlo del sector inversión para poder completar este ajuste salarial en la dependencia de la comisaría de familia. Acá seguimos entonces con la nivelación de las inspecciones de convivencia y paz, que ahora pues ya la 2492 del 2025, pues lo que nos ha dicho es que ellos deben ser nivelados al máximo grado que haya de profesional en la institución. Entonces esa nivelación nos cuesta
más de lo que habíamos proyectado el año anterior en 83.006.503 pesos. Este ajuste sí directamente nos toca asumirlo desde el sector inversión. Hay que ajustar también el presupuesto de la personería. Ya se ha dicho también que a la personería tenemos que alcanzar de aquí al 2027 a ajustarles en salarios mínimos, 180 salarios mínimos al año, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es que en el 2024 estábamos en 2025 160, en el 2026 proyectamos 170 y en el 2027 aspiramos llegar entonces a cumplir con lo que nos ordena la ley y es alcanzar los 180 salarios mínimos. Como no teníamos pues proyectado que fuese a subir en esa proporción, nos quedó bajo el cálculo en 37.311.304 pesos. Estos recursos son de funcionamiento y alcanzaríamos los 170 salarios mínimos para esta vigencia. Y ya la planta central, que hay que hacerle un ajuste de 351.502.374 pesos, este tiene que ver ya directamente con lo que es funcionamiento 100%, ¿sí? Cuando nosotros recibimos pues el incremento como tal nacional, pues nosotros lo que hicimos fue hacer varias mesas de trabajo en las cuales pues llegamos a acuerdos con las partes y manifestamos pues como la necesidad de hacer unas reducciones en ciertos sectores, obviamente si son de funcionamiento para funcionamiento y si son de inversión para inversión, pero que realmente el tema salarial de los funcionarios pues quede de una vez cubierto y provisto, porque si no sería una falta gravísima por parte de nosotros mantener la planta de personal desfinanciada. Entonces, en total, esa es como la financiación que necesitamos y esos son los movimientos que necesitamos hacer para poder cumplir con la normatividad y tener pues un presupuesto equilibrado. Las fuentes de financiación, pues lo que nosotros proponemos acá es que por medio del acuerdo pues podamos tener facultades para financiar esto muchos con recursos del balance, los que se nos den. Por ejemplo, les hablaba lo de la estampilla Pro Justicia Familiar, que ha sido creada especialmente para el funcionamiento de las comisarías de familia, entonces que de ahí podamos invertir esos recursos para tratar de sopesar esta carga prestacional que hemos adquirido con la comisaría. Y ya los traslados de inversión, sí obviamente nos toca primero revisar cuáles no se han comprometido. Ese es uno de los factores que hay que entrar a revisar, que no se vayan a comprometer recursos que ya no existan, ¿sí? Que hay que revisar si por el sector agropecuario, que es uno de los sectores que se va a financiar, que necesita financiamiento, pues nos quedan recursos, sino directamente nos tocaría revisar qué tenemos de inversión. Esto tiene que ser libre inversión, no puede ser inversión específica, porque no se podría. Y lo de funcionamiento directamente nos tocaría entrar a revisar qué recursos nos quedan por el sector funcionamiento para hacer los traslados y poder cumplir con esta obligación. Y dentro de este mismo acuerdo pues les proponemos que la incorporación de los recursos del balance pues sean facultados bajo este mismo acuerdo, obviamente teniendo claro que las destinaciones específicas no pueden ser invertidas en otros sectores que no correspondan, y que la libre destinación o libre inversión pues realmente pueda sopesar estas obligaciones que tenemos contraídas con la planta de personal del municipio. Ese es el proyecto de ajuste presupuestal para que ustedes tengan conocimiento y lo puedan debatir en el momento que lo requieran. Muchas gracias, Adriana. Concejales, si alguien tiene preguntas. Concejala Mariana. Señora secretaria, entonces, pues si le entendí bien, tenemos 575 millones, 576, 146, que es lo que se van a mover para las diferentes dependencias, pero no sabemos realmente, o sea,
en el transcurso es que se va a ver de dónde se va a sacar el dinero, de dónde se va a, o qué se va a desfinanciar en el transcurso del tiempo, no vamos a saberlo en este momento. Sí, en este momento, pues lo que nosotros hacemos después de las facultades que ustedes dan por medio del acuerdo es irnos a revisar dónde tenemos esos recursos sin ir a afectar obviamente las destinaciones específicas, como les decía. La única destinación específica que se puede en este momento comprometer sería la de la comisaría, y eso porque para eso ha sido creada la estampilla. Pero de resto no podríamos ir a tocar solo libre inversión, únicamente sería el mecanismo que nos queda para nosotros nivelar. ¿Y no sería mejor al revés, o sea, traernos y se lo aprobamos y ustedes van a ver de dónde pueden sacar? ¿Por qué no ver de dónde pueden sacar y ahí sí traer el proyecto? Porque estamos dando unas facultades al alcalde donde va a mover unos dineros y ya lo estamos aprobando sin saber qué se va a desfinanciar. Bueno, igual es que si es libre inversión y este sigue siendo libre inversión, los sectores a los donde se van a llevar siguen siendo libre inversión porque no son otros sectores que tengan que ver con nada más, pues entonces obviamente nosotros para cumplir la legalidad nos va a tocar sacar de algo otro lado, ¿cierto? Sin embargo, el documento proyectado como tal que acompaña este proyecto está también dentro de los documentos aportados, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo quisieran revisar, pues ya de una vez pueden mirar más o menos de dónde nosotros tenemos como vistos qué podríamos hacer para poder mover estos recursos, ¿sí? Voy a mirar acá, porque nosotros ya hemos hecho pues el estudio de cuál sería pues como los recursos que nos tocaría mover, ¿cierto? Y los sectores que nos tocaría entrar a revisar, está en esta ejecución presupuestal. Esta ejecución presupuestal está marcadita por colores, ¿sí? Y esos colores lo que tienen es un indicativo de a qué sector corresponde cada uno de los recursos que se requiere mover, de dónde se acredita y de dónde se contraacredita. Acá, por ejemplo. Entonces, estos son la UMATA, ¿sí? Entonces, si necesitamos saber qué es lo que necesitamos acreditar o contraacreditar, el crédito es lo que nosotros necesitamos fortalecer, ¿sí? Lo que necesitamos llevarle al sector. Y el contracrédito es de dónde van a salir los recursos, ¿sí? Entonces, si ustedes lo revisan, por ejemplo, pues ahí nosotros ya tenemos las posibilidades de dónde van a salir los recursos para cada uno de los sectores que necesitamos financiar. La mayoría van a ser de funcionamiento, porque pues funcionamiento es el que más gasto en este momento tiene adicional. El resto pues ya son de libre inversión, que obviamente tampoco estaríamos nosotros pues vulnerando la ley o contra la ley porque no nos estaríamos llevando recursos de destinación específica. Entonces este documento acompaña pues los acuerdos como para que ustedes le puedan dar la revisadita y decir, ah, mire, vea, no, directamente yo creo que de acá no se podría sacar porque es que esto, pero también entonces, si uno de esos fuentes no les parece o no están de acuerdo, pues entonces sí les tocaría también decirnos a nosotros de dónde entonces lo sacamos para poder hacer el ajuste presupuestal. Están los correos, en el correo del Consejo. Concejales, ¿hay más preguntas? Bueno, Adriana, le agradecemos mucho por la socialización. Le pido por favor, señora secretaria, que continuemos con el orden del día. Nuevamente buenas tardes. Adri, pero o sea, sí o sí tiene que existir ese ajuste presupuestal. O sea, si no, no es que haya otra alternativa, sino que se debe aprobar ese resultado, pues el saldo que se necesita para funcionamiento. Sí, de hecho pues es que si no, entonces sería un despido masivo de la planta de personal porque no tendríamos cómo sustentar los gastos de personal de la administración municipal. Entonces, que no hay con qué ajustar, entonces lo que hacemos es que toca hacer una reestructuración y hacer recorte de personal.
Continuamos con la socialización de proyectos. En este caso, pues entonces tenemos la socialización del proyecto número 009 y le pedimos pues entonces la colaboración a la honorable concejal Marisela para que haga la socialización correspondiente. Buenas tardes para todos. Bueno, el proyecto de acuerdo 009 va así. Ay, me disculpo. Señores Consejo Municipal, recinto del Consejo. Asunto por medio del cual se establece lineamientos para la protección, conservación y recuperación y gestión de proyectos ambientales, restaurativos y culturales y de la memoria histórica relacionados con el río Cauca y sus afluentes en el municipio de Quinchía, Risaralda, en su articulación con los resguardos y la parcialidad indígena, campesinos, víctimas del conflicto armado, mineros artesanales, la justicia restaurativa y la protección de los derechos de la naturaleza, y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. El río Cauca constituye uno de los principales afluentes hídricos de Colombia y representa una fuente esencial para la vida, la biodiversidad y la producción agropecuaria, el abastecimiento de agua y el desarrollo social y cultural de múltiples territorios del país, incluyendo el municipio de Quinchía, Risaralda. Históricamente, el río Cauca también ha sido escenario de profundas afectaciones sociales y humanitarias derivadas del conflicto armado colombiano, diversos hechos victimizantes, desapariciones forzadas, desplazamiento, violaciones de derechos humanos y afectaciones a las comunidades que ocurrieron en zonas ribereñas del río, convirtiéndolo en un territorio de memoria colectiva y dolor para miles de víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en desarrollo de los principios de verdad, justicia y reparación y no repetición establecidos en el Acuerdo Final de la Paz, ha reconocido la importancia de los territorios y ecosistemas afectados por el conflicto armado, promoviendo medidas restaurativas, ambientales y simbólicas a favor de las víctimas y la naturaleza. Asimismo, la jurisprudencia constitucional colombiana ha avanzado en el reconocimiento de los ríos y ecosistemas como sujetos de derechos, destacándose la sentencia T622 del 2016 de la Corte Constitucional, mediante la cual reaccionó el río Atrato como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Este precedente fortalece la necesidad de adoptar medidas territoriales que reconozcan el valor ecológico, cultural y espiritual y humano de los cuerpos de agua. La Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8, 79, 80 y 95 el deber del Estado y de los ciudadanos de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación y garantizar un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. De igual manera, la Ley 1448 del 2011 reconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado a la memoria de reparación integral y garantías de no repetición, promoviendo acciones territoriales orientadas a la reconstrucción del tejido social y la dignificación de las comunidades afectadas. Marco normativo, la Constitución Política de Colombia, artículo 8, artículo 79, artículo 95. La Ley 99 del 93, por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental SINA, otorgando competencias a las entidades territoriales para promover programas de protección, recuperación y conservación ambiental. Ley 1448, que es la Ley de Víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz ha desarrollado actuaciones judiciales y medidas cautelares relacionadas con cuerpos de agua y territorios afectados por el conflicto armado colombiano, reconociendo la necesidad de implementar acciones restaurativas, ambientales y de memoria histórica en favor de las víctimas y de los ecosistemas afectados por la violencia. En especial, la JEP ha emitido decisiones relacionadas con el río Cauca, orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de lugares asociados al conflicto armado, reconociendo el valor humanitario y ambiental simbólico del río para las víctimas y comunidades afectadas. Auto de la JEP sobre el río Cauca, referencia del auto 096 del 2023 y demás actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz relacionadas con medidas cautelares y acciones humanitarias en el río Cauca, particularmente en territorios afectados por
por desaparición forzada y hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado. Estas decisiones reconocen la importancia del río Cauca como escenario de memoria, búsqueda humanitaria y reparación simbólica para las víctimas. La sentencia T622 del 2016, Corte Constitucional, relacionó al río Atrato como sujeto de derechos, estableciendo que los ríos y ecosistemas poseen derecho a la protección, conservación y mantenimiento. Dicha sentencia constituye un precedente fundamental en Colombia sobre los derechos de la naturaleza y la obligación de las entidades públicas de adoptar medidas de protección ambiental integrales. Principio de protección a la naturaleza, reconocer la minería artesanal como actividad tradicional. La Corte Constitucional y el Estado colombiano ha reconocido la existencia de la minería tradicional y la necesidad de formalizarla, no desaparecerla. La minería tradicional puede acceder a programas de formalización y áreas de reserva especial área. Se busca con la protección es derecho al trabajo, derecho al mínimo vital, protección de las comunidades étnicas y campesinas, permanencia cultural y ancestral y participación comunitaria en decisiones ambientales. Crear o fortalecer las áreas de reserva especial que permiten proteger zonas donde históricamente trabajan mineros artesanales. Impulsar o formalizar la minería comunitaria. La formalización no debe perseguir al pequeño minero, sino ayudarlo a cumplir los requisitos técnicos y ambientales, acciones importantes. Defender al río Cauca como sujeto de derechos. El río Cauca es víctima del conflicto armado. La minería artesanal tiene menor impacto que la minería mecanizada. Debe existir un equilibrio entre la protección ambiental y supervivencia comunitaria. Promover minería limpia sin mercurio, exigir protección a los líderes mineros y ambientales. Muchos líderes mineros ancestrales han sido amenazados o asesinados por conflictos territoriales, economías ilegales, por eso es importante crear las mesas comunitarias, fortalecer también dentro de eso la guardia indígena y documentar históricamente la presencia minera ancestral. Pues aquí está como todo el marco normativo. Ya seguimos donde dice por medio de proyecto de acuerdo número 09 del 2026, por medio de la cual se establecen lineamientos para la protección, conservación, recuperación y gestión de proyectos ambientales, restaurativos, culturales de memoria histórica relacionados con el río Cauca y sus afluentes en el municipio de Quinchía, en la articulación con los resguardos y parcialidad indígena, campesinos, víctimas del conflicto armado, mineros tradicionales y la protección de los derechos, y se dictan otras disposiciones. Me perdono que es bastante largo, sino que estoy tratando de resumir, donde dice el Consejo Municipal de Quinchía Risaralda en ejercicio sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la conferida por los artículos 2, resumo, acuerda, artículo 1, el presente acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos para la protección, conservación, recuperación y sostenibilidad del río Cauca y sus afluentes en jurisdicción del municipio de Quinchía, reconociendo su importancia ecológica, cultural, histórica y social como escenario de memoria, reparación simbólica y garantía de no repetición para las víctimas del conflicto armado. Artículo 2, ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente acuerdo serán aplicadas en todo el territorio del municipio de Quinchía, especialmente en las zonas de influencia relacionadas con el río Cauca. Parágrafo 1. La gestión de proyectos podrá realizarse ante entidades públicas y privadas, organismos de cooperación internacional, autoridades ambientales y el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, el Sistema General de Regalías y además fuentes de financiación que apoyen iniciativas ambientales, sociales y restaurativas. Parágrafo 2. La adopción del presente acuerdo no genera obligación presupuestal inmediata para el municipio de Quinchía, toda vez que las acciones contempladas estarán sujetas a procesos de formulación y gestión de proyectos ante diferentes entidades y mecanismos de financiación. Artículo 3. Principios. Las
actuaciones derivadas del presente acuerdo se desarrollarán bajo los siguientes principios: protección ambiental, desarrollo sostenible, participación ciudadana, justicia restaurativa, memoria histórica, reparación integral, garantías de no repetición, enfoque diferencial y étnico, respeto por los derechos de la naturaleza y construcción de paz territorial. Sujetos de derecho. En el municipio de Quinchá promoverá dentro de sus competencias constitucionales y legales acciones encaminadas al reconocimiento, protección y conservación y restauración del río Cauca como sujeto de derechos, tomando como referente los principios establecidos por la jurisprudencia constitucional colombiana, especialmente en la sentencia T622 del 2016 de la Corte Constitucional. Memoria histórica y reparación. El municipio reconocerá el río Cauca como territorio de memoria histórica y dignificación de las víctimas del conflicto armado, promoviendo acciones simbólicas, pedagógicas, culturales y restaurativas orientadas a la reconciliación, convivencia pacífica y la construcción de la paz. Parágrafo 1. Las actividades podrán desarrollarse en articulación con organizaciones de víctimas, comunidades indígenas, organizaciones sociales, instituciones educativas y entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Artículo 6. Educación ambiental y cultura de paz. Administración municipal implementará estrategias permanentes de educación ambiental y cultura de paz orientadas a la protección de las fuentes hídricas, la conservación de los ecosistemas, la prevención de la contaminación ambiental, la memoria histórica y reconciliación, la promoción de los derechos humanos y ambientales y la sensibilización frente a los derechos de las víctimas y la naturaleza. Proyectos restaurativos y ambientales. El municipio promoverá y gestionará proyectos de restauración ambiental, memoria histórica, reparación simbólica, fortalecimiento comunitario, búsqueda humanitaria y desarrollo sostenible relacionados con el río Cauca. Parágrafo 1. Los proyectos podrán incluir jornadas de limpieza y recuperación ambiental, reforestación y protección de cuencas hídricas, escuela de paz y educación ambiental, senderos ecológicos de memoria y viveros comunitarios. Procesos de reciclaje de economía circular, turismo ecológico y cultural, monumento y actos simbólicos para las víctimas y el fortalecimiento de organizaciones comunitarias y ambientales. Artículo 8. Participación de la Administración Municipal garantizará espacios de participación, concertación con comunidades campesinas, resguardos indígenas, organización de víctimas, juntas de acción comunal, organizaciones ambientales, jóvenes y mujeres y ciudadanía en general para el desarrollo de las acciones contempladas en el presente acuerdo. Artículo 9. Coordinación institucional. El municipio podrá articular acciones con entidades públicas y privadas, autoridades ambientales, organismos internacionales y organizaciones sociales, entidades del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición. Artículo 10. La articulación con la JEP y entidades del Sistema Integral para la Paz. La Administración Municipal podrá gestionar y presentar iniciativas relacionadas con la restauración ambiental, memoria histórica colectiva y la búsqueda humanitaria y proyectos restaurativos ante entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad para las Víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y demás entidades competentes. Artículo 11. Enfoque diferencial. Las acciones contempladas en el presente acuerdo deberán garantizar enfoque diferencial étnico, territorial y de género, promoviendo la participación efectiva de víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas, campesinas, mujeres, niños, adultos, mayores. Disponibilidad presupuestal. La implementación de las acciones contempladas en el presente acuerdo estará sujetado a la disponibilidad y podrán gestionar mediante recursos departamentales, nacionales, cooperación internacional y alianzas interinstitucionales. Artículo 13, marco jurisprudencial, pues ya está explicado arriba. Artículo 14, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. Ya. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejala. No sé si algún concejal tiene alguna pregunta con respecto a este proyecto de acuerdo. Bueno, seguimos con el proyecto el 03 de los Jaibanas. No sé si de pronto que han definido, entonces concejales, que los escuché que se iban a poner de acuerdo tanto con ese con el de saberes tradicionales.
El ponente del 03 de reconocimiento a los Jaibanás es Rafael Molina. Y el 06, saberes tradicionales, del concejal Diego. Bueno, nuevamente buenas tardes. En ese tema de Jaibanás y lo de saberes ancestrales, las autoridades, las gobernadoras mayores, ellas hacen unas sugerencias. Primero, pues ya, primero en Quinchía no existe la terminología Jaibaná, sino médico tradicional, pero también haciendo como un énfasis en los dos proyectos de acuerdo, sería que los organizaran en uno solo, porque el médico tradicional hace parte de todos los saberes ancestrales, porque ellos prácticamente son nuestros guías y son como todo lo que ellos coordinan. Entonces, hay mirar en la comisión para que ellos establezcan como todo, mirar si se puede unificar en uno solo, porque es prácticamente como lo mismo. Saberes ancestrales y lo de Jaibanás, y se dice médico tradicional. Un saludo especial a la mesa directiva, concejales, concejalas, personas que nos ven por las redes sociales, igualmente a Héctor Fabio y a Gilbert. A ver, siempre hemos dicho que nosotros como partido, Rafa, William, estamos dispuestos a las modificaciones que a bien le tengan que hacer en la comisión de gobierno o en plenaria. El primer proyecto prácticamente es un reconocimiento, ¿cierto? Usted lo analizaron, es un reconocimiento que se le hace a las autoridades ancestrales, ¿cierto? Y el segundo es como un inventario, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creería que se puede discutir aparte. Se puede hacer dos discusiones diferentes con las modificaciones que la comunidad indígena, con todo el respeto del mundo, les deban hacer porque pues, son más sabedores del tema. Entonces, nosotros como partido estamos a disposición de las recomendaciones, sugerencias, modificaciones, y ojalá las hicieran en la comisión de gobierno, ¿cierto? Comisión de gobierno yo sé que Rafa pasó la ponencia también con algunas sugerencias, igualmente lo está diciendo Diego, con algunas modificaciones, ¿cierto? Pues sí, sería bueno que en la comisión de una vez lo modificaran y hicieran las modificaciones respectivas y que ya entráramos a plenaria ya con los ajustes del caso. Estamos dispuestos y me gusta que las autoridades hayan leído los proyectos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, dentro de eso hay algo que hacer una claridad, y es que el tema de saber ancestral es muy importante, pero quiero dejar muy claro esto, y es que en el tema de sabiduría ancestral hay cosas que nosotros no podemos, que hay cosas que no son muy públicas, ¿cierto? Digámoslo así, como prácticamente algunas armonizaciones que hacen parte de algunos sitios sagrados, entonces también estaba la propuesta de que no se cambiara lo de saberes ancestrales, sino que también se podría modificar y organizar como el Día de la Comunidad Indígena, buscar como ese fondo, porque el tema en sí, y lo digo yo, es que el saber ancestral va desde unas raíces antiguas, de muchos saberes que nosotros entramos a proteger como guardianes de la madre naturaleza, de la madre tierra. Entonces, también mirar cómo establecer, de pronto si se le puede modificar el nombre, puede ser el Día de la Comunidad Indígena, bueno, no sé, ya mirarán en la comisión, pero es como todas esas sugerencias que hacen mis autoridades también. Bueno, gracias, señor presidente. Sino que en lo que entiendo, don Jorge, usted se refiere, yo creo que al de los Jaibanás, ¿cierto? Sino que ahí no es como implementar un día, sino hacer es como un reconocimiento, ¿cierto? O sea, no es, digamos, como ponerlo que cada año ni nada, sino hacerlo un reconocimiento, ¿sí? Sí, presidente, es como lo que hemos hecho. Sí, solo este año. Como lo que hemos hecho con el minero, como lo que… Pero cada año. Sí. Sería hacerlo cada año. Cada año hacer un reconocimiento, porque son muchos de ellos. Igualmente es muy estilo, ¿cierto? Muy de estilo al que hicimos de los mineros, al que vamos a hacer de acá 8 días de la mujer comerciante, ¿cierto? Es muy el estilo de ese acuerdo. Sí, perdón. Pero dentro de ese día el reconocimiento entonces a los médicos tradicionales hay que tener muy presente de que cada que se hace un reconocimiento hay algo muy prioritario, es muy importante, que son las armonizaciones. Entonces sería bueno que para ese día
ahí también quede establecido que ese día se realice antes de hacerles el reconocimiento a nuestros médicos tradicionales, y muchas gracias, concejal Jorge, es hacer la armonización para que después no digan, pero es que eso no está dentro del proyecto de acuerdo, sino que también diga que ese día hace reconocimiento, se hace el tema de la armonización, que para nosotros es fundamental, y que la armonización también hace parte del saber ancestral de las comunidades indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, concejala. Y igualmente, pues el señor presidente pues puede comisionar ese mismo día a que sean ustedes mismos los que organicen el acto, ¿cierto? Ustedes que son los conocedores del tema, ¿cierto? Simplemente que queríamos nosotros como hacer ese gran reconocimiento, porque, digamos, estaba en Ovidio, ¿cierto? De la comunidad en Vera, Chamí, estaba Fernando, bueno, cantidad de personajes de la comunidad indígena, pues que para nosotros representan un legado, ¿cierto?, histórico en el saber. Entonces, simplemente es un reconocimiento, concejal Israel, con toda la armonización del caso, porque ya eso ya es un protocolo para mí, protocolo dentro de sus saberes, hacer todo ese ritual, ¿cierto? Que ustedes hacen, ¿no? Don que Jorge, ustedes estimen conveniente. Ese es en cuanto al 03, que es el reconocimiento. Y el de saberes ancestrales, la finalidad entonces sería un inventario. Pero ese sí no tendría nada que ver con cada año de pronto, y ese sí no. Listo. No sé, concejales, sí. Listo. Concejal Israel. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los honorables concejales. Me parece muy importante todos estos proyectos, Jorge, y a todos los concejales. Igual ahorita nos reunimos la comisión de gobierno a darle pues el primer debate, entonces yo invito a los ponentes también a que estén ahí, y si alguien quiere estar como para hacerle alguna observación, también bienvenido sea, para que nos queden los proyectos bien organizaditos. Gracias, presidente. Concejales, no sé si hay más observaciones con respecto a estos proyectos de acuerdo. Usted es sí, ficha de impacto. Ya hay varias ponencias, Daisy, ¿cierto? ¿O no? Solo está la de Rafa. Mazo también tiene la suya ahí. Listo. Le pido por favor, señora secretaria, que continuemos con el orden del día. Bueno, entonces como cuarta lectura del acta de la sesión anterior, entonces, presidente, para que ponga a consideración el acta número 025 y el acta 031 que fue enviada el día de hoy. 025, 031. Presidente, para hacer la proposición 01, que se omitan las actas en mención, ya que fueron enviadas a los WhatsApp de todos los concejales. Las lecturas. Concejales, pongo a consideración la proposición número 01 presentada por el concejal Alexander Mazo con referencia a omitir
la lectura del acta número 025 y el acta 031, ya que se encuentran los anaqueles de la corporación. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban, concejales. Queda aprobado por 13 concejales en el recinto. No, espera. Espera. Continuamos con el quinto punto, lectura de comunicaciones. Para dar constancia que acabo de enviar entonces el oficio número 103 del fechado de hoy para el señor Andrés Medina Pineda, la solicitud del número de acuerdos municipales que pues se relacionan pues obviamente en el oficio. Y como sexto, proposiciones y varios. Concejales, ¿hay proposiciones? No habiendo más. Señor presidente, sí me gustaría entonces saber o para cuándo son las fechas que quedan de lo del proyecto de acuerdo que estamos ayer tocando el tema, porque sí me ha preguntado y es muy preocupante de verdad que tengamos ese decreto, ese proyecto de acuerdo y lo tengamos ahí. Entonces al fin, ese proyecto ¿va a ser viable o no va a ser viable según lo que se ha indagado hasta el momento? Porque estamos entre de los tiempos y no podemos seguir. Entonces sí me gustaría saber al fin cuál es la definitiva o cómo estamos en ese proyecto. Concejales, le pregunto entonces nuevamente a cada uno, creo que en el transcurso de ayer a hoy cada uno hicimos la tarea de revisar si sí estábamos en las condiciones de cada uno de votarlo o no. Le pregunto al concejal Juan Carlos Ramírez. ¿Está en condiciones de...? ¿Sí? Concejala Mariana García. Sí, señor, estoy en condiciones. Concejal Diego Ibarra. No, pero es con respecto a los impedimentos, de si se puede. No, por eso, pero entonces, pues concejala, ahí está la respuesta a su pregunta, entonces necesitamos que... Sí. Sí, en eso habíamos quedado. Entonces, Israel. Yo me tomé la tarea de hacer pues lo que quedamos ayer, de mirar en tesorería. Yo me vine tempranito y por aquí hay dos familiares que adeudan, pero entonces otros me pasaron que están al día. Y yo con esos dos que deben, pues me voy a comprometer. Si no pagan ellos, pago yo para poder votar el proyecto, concejal, presidente. De los concejales que ayer estaban firmes, ¿siguen firmes todavía? Sí. Listo. No habiendo más, siendo las 4:52, damos por terminada esta sesión y convocamos para el día de mañana a las 3 de la tarde. Muchas gracias, concejalas, concejales. Igualmente a las personas que nos ven por redes sociales y a Gilbert y Héctor Fabio que hacen posible la transmisión. Venga, no se vayan, concejales, por favor.